historia de la masonería en el condado de York empieza con el primer rey de Inglaterra, un rey que trata de juntar a los pequeños reinos y condados que hay. Reina entre los años 924 y 939. En aquella época, Inglaterra se parecía un poco a esto. Es decir, que aquí tenemos el condado de York, un reino vikingo, puesto que en esta región había una mayoría de colonos vikingos procedentes de Dinamarca y unos cuantos sajones entremezclados con los vikingos. Bien, pues este rey decide introducir la masonería en su reino. Un reino en el que empieza la construcción de iglesias y catedrales y donde su hermano príncipe y un poco mano derecha del rey decide convertirse en el jefe de los masones. El jefe de los masones significa que les ofrece la posibilidad de tener unas pagas dignas, de reunirse y de hablar de sus problemas, de su problemática en general. Publica en el año 926 lo que son las constituciones de York, que son las primeras obligaciones, libros de obligaciones masónicos, lo que serían más tarde la logia de Londres, los antiguos deberes. Los antiguos deberes más o menos se inspiran, cuando no me gustaría decir que fueron una copia de las constituciones de York. Por supuesto, con la intervención de Anderson y de Saglier, que tratan de darle un carácter un poco más anglicano, diría yo. Pero bien, ahí los tenemos. Esta es la base, 926. Aquí tenemos los escritos de aquella, no de aquella época, perdón, porque en aquella época no hay documentos a partir de 1400, que es cuando empiezan a organizarse las guildas en el reino. Un poco más tarde, pero en fin, las guildas existían y las guildas trabajan juntas. Es un sistema muy extraño que, digamos, de colaboración entre los masones de la época y los profesionales de la época. Es una época en la que todo el mundo trata de cooperar para la buena marcha del país, del reino y de la sociedad. Sabemos que la casa de las guildas, es decir, de los gremios, empieza a construirse hacia 1433. Es una primera, digamos, la primera sede de lo que serían los gremios del reino. En 1440 pasan a la reconstrucción de este edificio, su modernización y su utilización, digamos, más asidua. Mientras tanto, tuvimos otro documento que es muy importante, que es el manuscrito Regios, que también se publica en York. La mayoría supongo que lo conocen, no hace falta que os diga de qué se trata. Si alguien necesita un ejemplar de este documento, primero os diré que está en la página del CIEM, entre los documentos históricos del CIEM, y si alguien tiene algún problema en bajarlo, pues que nos lo diga, se lo mandamos con muchísimo gusto. Cuando termina la construcción de la Catedral de York, hacia 1524-25, empiezan a escasear
el trabajo para los masones operativos. Empieza a escasear el trabajo y empiezan a emigrar a alguno hacia otras latitudes, probablemente hacia Escocia, donde aún quedaba bastante trabajo por hacer, y donde los masones operativos se convirtieron, la palabra no gusta mucho, pero a mis amigos escoceses les ha gustado, en ingenieros de puentes y caminos. ¿En qué sentido? En el sentido de que al terminar los edificios religiosos, catedrales, iglesias, se quedan igual que los yorquinos sin trabajo. Los reyes de Escocia deciden recuperarlos y a través de la nobleza tratan de atraer a esos masones para trabajos de genio. Es decir, ¿sabes construir una iglesia? Quiere decir que sabes construir una casa. Necesitamos edificios civiles. ¿Sabes construir una casa? ¿Sabes construir una carretera? Vamos a construir carreteras. Lo que pasa es que en medio de todo esto hay ríos. Vamos a construir puentes. Y estos masones operativos se convierten en, digámoslo, empleados del rey para obras de genio civil. Eso pasa en Escocia, en el reino de York pasa, pero menos. Hay gente que emigra, como decía antes, entonces se plantea el problema: ¿qué hacemos con los puestos vacantes que quedan en los consejos municipales, en los ayuntamientos reservados a los masones? Es un problema. Los masones se van, los masones escasean, no hay una representación, una participación masónica en los consejos municipales. ¿Qué hacemos con ello? Pues bien, aquí donde los masones ocupaban cargos bastante importantes en lo que era la administración municipal, se apuesta por sustituirlos por profanos. Profanos que son hombres libres, es decir, que tienen una profesión, dependen de su profesión, pero no tienen dueños y señores, actúan por libre, lo que se llama hoy en día un independiente, un trabajador independiente. Y empiezan los fichajes. En la logia de York se inicia por primera vez a un hombre libre que no pertenece ni al gremio de los masones operativos ni a la nobleza. Este hombre libre será en 1569 uno de los prestamistas de la ciudad y en 1571 el pescatero de la esquina. Son los primeros iniciados, sus nombres constan en los archivos de la logia de York, que permanecen intactos, y se está estudiando en ese momento su identidad. Por lo que contaban los historiadores británicos con los que tenemos, si no ocasión de dialogar, por lo menos una correspondencia, tardarán un par de años o tres en tener una especie de retrato robot de esos dos personajes. Son personajes importantes no por ser quienes son, sino por ser los primeros, en realidad los primeros. Son los primeros hombres que no dependen de nadie, personas que no dependen de nadie, que han sido iniciados. Por supuesto, la leyenda nos dice otra cosa. La leyenda nos dice que el primer profano iniciado fue Elias Ashmole. Elias Ashmole, como veis, no pertenece a la casta de profesionales liberales. Es alquimista, astrólogo y matemático. Será uno de los miembros del Colegio Invisible y junto con la mayoría de los, ya la casi totalidad de los catedráticos de Oxford, estará en la creación de las primeras logias simbólicas
que nada tienen que ver ya con los operativos. Son unas logias a la que pertenecen sobre todo hombres de ciencia, gente que tiene un conocimiento filosófico muy importante, una cosa que, dicho de paso, se había pedido también a la mayoría de los postulantes para entrar en las logias. Lo que se pide por regla general es que sean gente culta, gente leída y gente con mucho interés por aprender. Nos ponen como ejemplo nuestros colegas ingleses las lecturas recomendadas en la época. Se trata de tratados de filosofía, se trata de obras literarias, aparece en algún momento que otro el nombre de Shakespeare y se supone que los que entran en masonería de verdad son hombres libres, de buena costumbre y con cierto nivel intelectual. Lo que sí es interesante también, y lo he dejado un poco para el final, es que no existe, o sea, la masonería consiste de 2 grados, en principio. El aprendiz y el compañero. El compañero es el equivalente de masón operativo que trabaja con sus aprendices. Más tarde se añadirá el grado de maestro como una especie de supervisor de esta gente y un poco la persona que iba a hacer, digamos, la coordinación entre todos los miembros de las logias. 3 grados. 3 grados a los que más tarde, bastante más tarde, se va a añadir el grado del masón de arca. Masón de arca es un grado que, por lo que he podido comprobar leyendo documentos antiguos y sobre todo los trabajos de los historiadores de la masonería inglesa, es un grado que proviene un poco de la influencia de lo que es el arca depositado en el Templo de Jerusalén. Es una tradición protestante y una tradición que viene de la llamada Biblia de Ginebra, la Biblia protestante, y es una tradición que trata de colocar a la gente en ese ambiente menos cristiano, perdón, no es menos cristiano, es menos católico, en la que se habían criado los masones hasta entonces. La digamos, influencia protestante la vemos también por el hecho de que en muchos altares de logias se coloca, mejor dicho, con bastante frecuencia la Biblia de Ginebra. No estamos en pleno ecumenismo. De hecho, el ecumenismo, como sabéis, en la masonería empieza a perfilarse a partir del siglo XIX o principio del XX. Pero bueno, tenemos la posibilidad de pensar que hay algo que se parece y se parece mucho a un cambio de mentalidad, una idea de tratar de aglutinar a la gente. Sabemos, por ejemplo, que hasta principios del siglo XX, finales del XIX, en las logias anglosajonas, por no decir en las logias pertenecientes a lo que era la corriente de la Gran Logia de Londres, luego la Gran Logia Unida de Inglaterra, había 2 tabúes. No se iniciaban gente de color, entendámonos, negros ni judíos. Las iniciaciones empezaron después quizás porque en las colonias francesas las logias masónicas establecidas por los colonos, por los franceses, aceptaban gente de color.
En Estados Unidos, donde la división parecía ser menos importante, quizás en aquella época, nos encontramos con un Supremo Consejo de Charleston, de rito escocés antiguo aceptado, que tiene 10 miembros, de los cuales 6 por lo menos son judíos. Ya entramos en el ecumenismo. La Gran Logia de Inglaterra no tendrá más remedio que ir aceptando la gente que antes no se aceptaba. Pero bien, con todo esto aparece en 1760 otro grado, que es el quinto grado, el grado que es el Caballero del Arca Real. Caballero del Arca Real, que es un grado que está más o menos basado en lo que son las tradiciones templarias. No, lo siento mucho, los templarios no llegaron a York en el año 900, ni en el año 1000, ni en el año 1100, como dicen algunos. Siempre se nos ha dicho, llegaron los templarios e introdujeron la masonería. Pues no, no fue así. Los templarios llegaron, los templarios trataron de mantener un perfil bastante bajo en lo que eran la vida de los países donde se encontraban. Si preguntamos a nuestros amigos historiadores escoceses sobre la presencia templaria en Escocia y sobre todo en la masonería escocesa, dirán no. Hubo templarios que emigraron a Escocia, hubo templarios al servicio del rey de Escocia, hubo templarios que se organizaron en tierras escocesas, pero la masonería no la trajeron ellos. La masonería venía, igual que en el condado, en el reino de York, de otros templarios, que venían de Irlanda. Eran los templarios irlandeses que trajeron a Inglaterra, a Escocia, sus primeros rituales esotéricos. Y esos rituales esotéricos, pues, quizás tuvieron una mayor aceptación en Escocia en el primer momento. Luego, cuando llegaron a York, se convirtieron en este rito de Arca Real, un rito mucho más crístico que los demás ritos existentes. Bien, eso sucede en 1760. No hay constancia de la existencia de logias templarias entre 1700 y 1740. En 1780, sin embargo, se crea en la ciudad de York la Orden de los Caballeros Templarios, y la Orden de esos Caballeros Templarios practica un ritual que hoy en día llamaríamos el ritual de York. Ese ritual bastante desvirtuado se trabajó también en los Estados Unidos, donde crece, aparece, surge, no sé cómo llamarlo, un rito de York que no tiene nada que ver con el rito de York primitivo, y un rito de York que sorprende mucho a los yorkinos cuando se les habla de esto. No, no es lo que ellos conocen, es otra cosa, es un engendro americano que hay que aceptar y que aceptan gustosamente. Pero en el reino de York encontramos ya a partir de 1700 las primeras logias templarias. Unas logias templarias que tratan de ocultar su origen. El origen lo tenéis aquí, tenéis el estandarte, la calavera, la puerta. Son detalles que hoy en día quizás no nos chocan, pero que en aquel entonces ponían ya, daban una idea de dónde procedía la gente que trabajaba así. Son los masones de la Gran Logia de York,
una gran logia de York que ya en 1760 publica esta Biblia suya, que sería la equivalente de los antiguos deberes que se redactan en Londres. Cuando se pregunta a los masones yorquinos si creen en los antiguos deberes de Anderson, de la Gran Logia de Londres, sacarán ese documento y dirán, no, perdón, el nuestro es mucho más antiguo y mucho más completo. Es verdad que sabemos relativamente poco de ello, hay que tener el libro es muy interesante, nos da idea de cómo se ha ido desarrollando un poco no me gustaría hablar de mística, pero es un poco la mística masónica de aquella época. Estamos en un periodo en que prácticamente todo está en marcha, todo se mueve, y en un periodo en que nos encontramos con que hay rituales para logias judías y cristianas. 1700, no 1900, como en Inglaterra. Y un desarrollo, digamos, de lo que es la masonería, que no existía en Londres. De hecho, si miramos un poco al autor, al hermano Dermot, llegamos a la conclusión que es un clásico incluso para la masonería de Londres. Ahí está un poco lo que fue la historia de la masonería de York, del año 926 a 1813, cuando se firma el acta de unión o de fusión de la masonería inglesa y la masonería yorkina, la masonería de York y la masonería de Londres. Entramos en el debate de quiénes son los antiguos y quiénes los modernos. Eso ya os diría que es otro debate y que es un debate que me gustaría abordar en otro momento. Y si te parece, Álvaro, lo podríamos abordar en una conferencia sin conferenciante. Un debate en el que todo el mundo opine sobre qué pasó exactamente. Lo que os quería decir con todo eso es que nos encontramos una vez más en una etapa en la que estamos descubriendo lo poco que sabíamos antes de nuestra orden, lo poco que sabíamos y lo mucho que deberíamos saber. La masonería yorkina en ese momento se está desarrollando, pasó por un periodo de silencio bastante prolongado porque los yorkinos, en comparación con los escoceses, mucho más discretos, y dejaron vía libre a Londres para tomar decisiones. En los últimos 10 años la cosa ha cambiado y parece ser que han decidido tener, desde el punto de vista de la historia masónica, un poco más de protagonismo. Es decir, que nos espera un periodo muy interesante en el que vamos a aprender mucho más de lo que sabemos hoy.